La última parada. Ecos de lo desconocido y el precio del destino. Una pareja joven y su hija de 8 años viajaban de noche por una carretera desértica. Es tarde y el silencio exterior solo se interrumpe por el ruido del motor. Mientras cruzan por una extensión desolada, el coche comienza a fallar, forzándolos a detenerse en medio de la nada. A lo lejos, unas luces débiles se ven acercarse. Cuando la familia se prepara para pedir ayuda, un hombre de aspecto inusual y vestido con un viejo mono de mecánico se detiene junto a ellos. Tiene una sonrisa extraña y habla con una calma inquietante. Se presenta como Sal, un mecánico de la zona, y se ofrece a remolcar el coche hasta su taller, que afirma está cerca. Tras unos minutos de viaje por un camino polvoriento y siniestro, llegan a lo que parece ser un taller mecánico olvidado y sumido en ruinas, con el letrero oxidado, colgando torcido y ventanas cubiertas de polvo. En el interior, las herramientas están fuera de lugar y las paredes muestran fotos antiguas, enmarcadas de personas con miradas vacías y rostros inexpresivos. Algunos retratos tienen los ojos tachados, otros parecen seguir a la familia al moverse por el lugar. A medida que Sal comienza a reparar el coche, en un proceso desconcertantemente lento, la familia empieza a notar detalles inquietantes. El hombre murmura frases incoherentes y parece mantener conversaciones con alguien o algo que ellos no pueden ver. Su teléfono no tiene señal y cuando intentan usar una cabina antigua en el taller, descubren que está desconectada y llena de polvo. La hija de la pareja, atraída por un sonido como de susurros, se acerca a una de las puertas en la parte trasera del taller. Al abrirla, descubre una habitación oscura y fría, llena de objetos personales polvorientos, carteras, relojes y llaves amontonados, como trofeos olvidados. Mientras, el hombre les advierte con una calma perturbadora: nunca entren ahí. Algunos recuerdos deben quedarse donde están. Cuando cae la medianoche, la apariencia del hombre parece desmoronarse. Sus manos tiemblan, sus movimientos se vuelven torpes, y en la penumbra, su silueta parece deformarse y alargarse. La familia se da cuenta de que no están tratando con un ser humano ordinario. Algo antiguo y malevolente parece haber tomado forma a través de este extraño, y lo está reteniendo en este lugar por razones que ellos aún no comprenden. Explorando en busca de una salida, la pareja encuentra un viejo periódico amarillento. Ahí descubren que el verdadero dueño del taller desapareció hace décadas. En la misma página, una foto revela a Sal, quien había sido visto por última vez ayudando a una familia en apuros en la misma carretera. Todos ellos también desaparecieron sin dejar rastro. Cuando la familia descubre el oscuro secreto de Sal, la esposa entiende, por una corazonada, que están lidiando con algo sobrenatural. El hombre que finge ayudarles no es humano, es una entidad espiritual que ha tomado el lugar del verdadero mecánico, capturando a quienes se cruzan en su camino en esa desolada carretera. La familia, aterrada, intenta escapar, pero el coche no enciende y las sombras del taller se alargan, rodeándolos. La familia, aterrada, intenta escapar, pero el coche no enciende y las sombras del taller se alargan, rodeándolos. El Sal de ahora ya no puede disimular, su rostro se deforma y su voz se convierte en una serie de susurros y lamentos. La esposa recuerda las palabras de su madre sobre cómo desafiar a entidades oscuras y con firmeza da un paso al frente y le dice: vete al lugar de donde viniste, en el nombre de Dios Padre Eterno. Te envío directo a donde perteneces. Vete lejos, al fondo del abismo, y reúnete con quien te creó, engendro del mal. Sin perder tiempo, saca la vieja escopeta que guardan en el maletero del coche. Aunque su esposo duda, ella apunta por encima de su hombro, directamente hacia la figura distorsionada, que ahora es apenas una sombra, con ojos encendidos de odio, y jala el gatillo.
La explosión rompe el silencio del taller. En ese instante, el entorno comienza a desintegrarse. Paredes, herramientas y los inquietantes retratos se transforman en humo negro que es absorbido por un agujero en el suelo, como si el taller fuera una ilusión creada para atrapar almas incautas. Los alaridos de Sal se mezclan con el estruendo, retumbando en el aire como ecos de agonía. Cuando el humo finalmente desaparece en el abismo, el taller queda vacía, solo un espacio desolado y silencioso bajo la luz de las estrellas. Sin explicación lógica, el auto enciende al primer intento. La familia, en shock, pero con un renovado sentido de fortaleza, arranca sin mirar atrás, mientras en sus mentes queda la advertencia de que no todas las ayudas en la noche son inofensivas. En algunos lugares, el peligro viene disfrazado de amabilidad. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte. Sobre todo, suscríbete a mi canal. Gracias.